O Paseo do Driozola acolle un ano máis Chalana 2017, unha cita na que algúns destes artesáns chegan por primeira vez. Bueno, me movió principalmente el gusto por la ciudad, por saber también la afluencia de turismo que hay últimamente, debido a que pasa el camino por aquí, hay también una atracción en base a la arquitectura propia de la ciudad y es una feria que apuesta hace 10 años por la artesanía y el diseño y creía que era un marco bueno para exponer mi trabajo. E a grande maioría repiten experiencia, unha feira de artesanía, onde nos podemos atopar de todo un pouco. Bueno, pois son todo cousas de coiro feitas a man, pois desde pulseiras, carteiras... Pues yo, sobre todo trabajo ropa pintada a mano de niños y de mayores y la pinto con pincel y se puede lavar en lavadora. Pois de todo tipo de instrumentos tradicionais aquí. Desde gaitas, tambores, bombos, panderetas, pandeiros, un pouco de todo. Pues yo oferto mi trabajo, que es de lo que yo vivo. Confección de telas en telas tradicional, o sea, chales, fulares, ropa de hogar, y hago réplicas de toquillas tradicionales. Mi trabajo básicamente desarrollo una joyería a partir de cuberterías antiguas y objetos antiguos que transformo en joyas, con diseños contemporáneos. Os profesionais que traballan neste evento están encantados co espazo que ocupan ao longo destes días. Pues yo es el tercer año que vengo y a mí me gusta mucho este paseo, es un sitio muy guapo para estar porque hay mucho paseante, los niños, hay actuaciones y es un sitio muy bonito. A mí me parece un sitio guapo para una feria. Hombre, me parece fabuloso, por lo menos podemos estar aquí e demostrar todo o que nos facemos. E as vendas van, como di a canción de moda deste verán, despacito, pero pouco a pouco agardan que se vai animando a cousa. Bueno, de momento ben, a ver se agora co festival de jazz e así, pois a xente animase máis e tal, pero hai bastantes turistas e ben. Claro, comenzamos o viernes e de momento, as ventas van lentas, porque é moi larga a feira, entonces a xente vai mirando e vai pensando o que quere. Xa o saben, ata o 6 de agosto, en horario de 11 da mañá a 2 da tarde, de 7 a 11 da noite, poderán desfrutar desta 10ª edición de Chalana.